Bendiciones y bienvenido a nuestro programa Sabiduría es una bendición. Me alegro que ustedes puedan estar conmigo en este día para estudiar las Sagradas Escrituras, para nosotros conocer a nuestro Dios mejor. Espero que han traído su lápiz, su papel, para poder tomar notas sobre una lección bien importante. En este día vamos a estudiar sobre un tema bien importante y es el tema la Biblia. Como sabemos, hay muchos libros que se han escrito en este mundo, hay muchas novelas que se han escrito. Y a veces uno tiene preguntas, ¿hay algo en la cual nosotros podemos confiar? ¿Hay algo en la cual nosotros podemos decir, en esto puedo tener confianza? Bueno, mi hermano, yo hoy le puedo decir que en verdad hay algo en la cual nosotros podemos tener pura confianza en. Nuestro Dios nos ha amado tanto a nosotros, que Él no lo dejó a nosotros en ignorancia cuando el pecado empezó en este mundo. Cuando todo, querido hermano, empezó a faltar hacia Dios, Dios en su misericordia, en su gran sabiduría, nos dio a nosotros un libro en el cual nosotros podemos usar para guiar nuestra vida. Lo que nosotros queremos conocer, qué es verdad, de dónde hemos venido, para dónde vamos, qué es el futuro, qué es el pasado. Todas estas cosas, gracias a Dios, que Él nos dejó toda esta información a nosotros. Muchos se preguntan, ¿cómo podemos ser buenos padres? ¿Cómo podemos ser buenos esposos, buenas esposas, buenas madres? ¿Cómo podemos tener negocios? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos estar saludables? Muchas preguntas que nosotros hacemos diariamente y estamos buscando de una manera algo que nos puede guiar, algo que nos puede dar a nosotros la verdad en la cual nosotros podemos confiar y saber que estamos en un buen camino. En este día quiero hablar sobre la Biblia. La Biblia es un libro, mi hermano, que tomó 1500 años para escribir. Fue un libro en el cual tiene más de 40 autores y de todas las diferentes clases de personajes, porque tenemos ahí reyes, tenemos profetas, tenemos pescadores, tenemos mujeres, tenemos todos. Y en la Biblia de diferentes autores, pastores, de diferentes tiempos también. Tenemos tiempos desde el principio, de cuando Adán fue creado, hasta los tiempos de Jesús, en la cual Pedro, Mateo, Juan escribieron sobre su experiencia con Cristo Jesús durante los 3 años y medio que ellos caminaron con Él. Son un libro, mi hermano, que ha durado el tiempo. Mira que muchos libros se han escrito, muchos autores han venido y han seguido, pero la Biblia es el único libro, mi hermano. Todos los años, la Biblia es el libro que mejor se vende en la historia. Donde quiera, y la Biblia está escrita en cualquier lenguaje que tú deseas. Está en español, en inglés, cualquier idioma que tú deseas, la Biblia ha sido escrito. Bueno, ¿qué es la Biblia, mi hermano? ¿Qué es el libro en el cual nosotros confiamos tanto? ¿Por qué es que este libro tiene tanto poder? Porque la Biblia tiene poder, no simplemente para darte sabiduría, pero también para cambiar tu vida. Es increíble la manera en la cual las personas estudian este libro y cómo cambia su vida. Cómo es que los personajes vienen a estudiar este libro y hacen un cambio increíble, un cambio de 180 total. Y este libro, mi hermano, vamos a ver esta noche por qué es que este libro tiene tanto poder. Bueno, empezando, mi hermano, tenemos que saber de dónde vino la Biblia. En el libro de Hebreos, capítulo 1, los versículos 1 y 2, nos dice a nosotros: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Podemos ver, mi hermano, que la Biblia no es algo, aunque fue escrito por autores, seres humanos, en verdad
Por eso que llamamos la Biblia la palabra de Dios, porque es verdaderamente Dios hablándonos a nosotros. Es Dios explicando su deseo para nosotros. Es Dios dándonos a nosotros, explicando su amor, sus deseos, sus planes para nuestras vidas. Aunque nosotros veamos y estudiamos el libro de Isaías, el libro de Pedro, podemos ver, mi hermano, y podemos entender claramente que aunque estamos leyendo lo que Pedro escribió, estamos verdaderamente escuchando a nuestro Dios. Siguiendo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, nos dice a nosotros, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una vez más, mi hermano, podemos ver estas palabras que nosotros estamos estudiando aquí en este libro, querido hermano. Son palabras que no vienen de la interpretación de nosotros como seres humanos, sino que hay un personaje detrás de esto que está trayendo a nosotros una interpretación para nosotros poder entender el deseo y la voluntad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Esto es un libro, mi hermano, en el cual nosotros podemos confiar que esto viene de Dios. Salmo 119, 105 nos dice a nosotros, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas veces, mi hermano, en nuestras vidas nosotros no sabemos para dónde vamos a caminar. No sabemos el porqué de las cosas. Pero en la palabra de Dios tú verdaderamente puedes encontrar la luz de tu camino. Este es un libro, mi hermano, que es dirigido por Dios para dirigirnos a nosotros en cada etapa de nuestra vida. Y puede alumbrar nuestro camino, puede darnos a nosotros un conocimiento que es necesario para nosotros poder entender la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un libro, mi hermano, que cuando uno se pone a estudiar, uno se pone a leer, verdaderamente su mente se abre. Verdaderamente es un libro, pues nosotros podemos ver el camino mucho más claro, porque viene de Dios. ¿Y qué propósito, mi hermano, tiene la palabra de Dios? ¿Qué propósito tiene la palabra de Dios hacia nosotros? ¿Qué fue el propósito que Dios nos dio a nosotros? ¿Con qué deseo fue que la Sagrada Escritura fue dada a nosotros? Notas en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice, y de niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, esto es bien importante para nosotros. Una de las cosas, mi hermano, que nosotros podemos ver en este mundo, que este es un mundo lleno de mucho pecado. Este es un mundo que está sufriendo. Hay enfermedades, hay dolores. Y a veces, mi hermano, cuando uno está viviendo una vida llena de pecado, uno se siente culpable. A veces uno se siente desanimado. Porque verdaderamente el peso del pecado nos tumba. Pero el Señor en su misericordia, en su grandeza, en el deseo de salvarnos a nosotros, nos dejó a nosotros la Biblia, porque esta es lo que nos hace salvos a la salvación. Aquí, mi hermano, tú vas a encontrar la bella historia de cómo es que un mundo, el ser humano cayó en pecado y cómo es que el Señor puso un plan de salvación para cada uno de nosotros. Esto tú puedes empezar a leer desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 20. Podemos ver el plan que Dios tiene en la salvación para el hombre. Lo más importante, mi hermano, que nosotros podemos sacar de la Biblia es el plan de salvación. Cada uno de nosotros somos pecadores, necesitamos un Salvador, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y en la Biblia, mi hermano, esta es una carta de amor. Esta es la manera en la cual el Señor nos está dejando saber que Él no nos ha dejado, sino que Él tiene un deseo tremendo de salvar a cada uno de nosotros y tenernos con Él para siempre. ¿Qué otro propósito tiene la palabra de Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estos son bien importantes, mi hermano, para nosotros. Primeramente son inspirados por Dios. Esto es algo en la cual Dios, inspirado, el hombre lo escribió, pero Dios lo inspiró. Es Dios hablando con estos personajes y por inspiración en ellos entender lo que Dios desea, ellos lo escribieron. Y son para enseñar, porque verdaderamente, mi hermano, en este mundo necesitamos dirección, necesitamos aprender. La vida es una en la cual tú nunca dejas de aprender. Desde niñez tú aprendes a caminar, tú aprendes a comer, tú aprendes a cómo vestirte. Siempre tú estás en un proceso de aprendizaje en tu vida. Pero nada te da más preparación y más enseñanza que la misma palabra de Dios. Esto aquí, mi hermano, como le dije, este es un libro que te puede enseñar todo. Te puede enseñar paciencia, te puede enseñar la matemática, te puede enseñar la historia. Esto es un libro que te puede enseñar todas las cosas de la vida. Y más importante, mi hermano, te puede enseñar el camino hacia la salvación. Te puede enseñar el propósito que Dios tiene para tu propia vida. Te puede enseñar cómo es que Dios desea no simplemente salvarte, sino también tener una relación contigo. Y también utilizarte a ti para que tú seas un beneficio y una bendición hacia otros. Para redarguir. Es algo difícil, mi hermano, porque nosotros queremos, no nos gustamos, no se gusta aquí, hermano, cuando alguien nos regaña. Pero es de gran importancia. Una cosa que nosotros necesitamos entender que cuando Dios regaña, no es con el propósito de tumbar. Siempre cuando Dios regaña, es con el propósito de amor y de disciplinar. En Hebreos capítulo 12, que le invito a ustedes por favor a estudiar, Hebreos capítulo 12, ahí la palabra de Dios nos dice a nosotros que a todos los hijos que Él tiene, Dios le da disciplina. Con el propósito, no de tumbar, sino de levantar. Porque lo que Dios desea hacer es levantarnos, motivarnos, enseñarnos que somos más de lo que nosotros pensamos. Que el valor que nosotros tenemos para Él es un valor sin límite. Y el Señor desea que nosotros llegamos a ese límite, a lo más alto posible. Y a veces el Señor tiene que regañarnos, pero con el propósito de bendecirnos, corregirnos. Pues claro, mi hermano, ninguno de nosotros somos perfectos. Vamos a cometer nuestros errores. Pero una vez más, el Señor nunca nos corrige con el propósito de tumbar. Es con el propósito que nosotros aprendemos y seguimos creciendo. Para instruir en justicia. Ay, mi hermano, bien importante para nuestra vida, que nosotros aprendemos la justicia, aprendemos, querido hermano, lo bueno, lo correcto. Porque estamos ya en un mundo, mi hermano, que hoy en día la falta de respeto es grande. Hoy en día los hijos no respetan a sus padres. Hoy en día el ser humano no respeta la propiedad de otro. Hoy en día no se respeta ni la mujer, no el hombre de otro, sino el adulterio y las cosas. Pecados grandes. Pero aquí podemos estar instruidos en la forma correcta de vivir. Porque eso es lo que el Señor desea darnos. La forma correcta de poder vivir. Esto es lo que Dios desea darnos a nosotros. Para que nosotros podamos ser un buen padre, un buen esposo. Para nosotros poder saber cómo negociar y cómo ser un buen vecino, mis hermanos. Siguen 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 17. Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Preparado para toda buena obra. Ahora, mi hermano, cuando nosotros vemos esa palabra perfecto, mucho, mi hermano, nos da miedo porque sentimos que jamás vamos a poder ser perfectos. Pero la perfección que Dios está aquí hablando no es una perfección, hermano, como nosotros pensamos, sino es una perfección en Él. Porque el único perfecto es Dios. El único verdaderamente que no comete errores es el mismo Dios. Y el Señor desea levantarnos a nuestras vidas para que nosotros podamos vivir en la gloria de Él. Para que nosotros podamos vivir bajo el camino, bajo la enseñanza, la sabiduría de Él.
para que nosotros podamos enteramente toda buena obra. El deseo del Señor es que nosotros seamos buenos. El Señor verdaderamente desea que nosotros seamos una bendición hacia nuestras familias, una bendición hacia nuestros compañeros de trabajo, una bendición hacia nuestros amigos. Ese es el deseo del Señor. Y con la Biblia, el Señor nos puede instruir a nosotros cómo verdaderamente estar preparados para toda buena obra. A veces, mi hermano, yo se lo voy a decir que me ha pasado a mí. Uno lee la Biblia y a veces, mi hermano, uno piensa que en la Biblia lo que uno va a encontrar es todo lo bonito. Que uno va a leer la Biblia y que no le va a molestar. Pero verdaderamente, mis hermanos, para que Dios pueda beneficiar y bendecir nuestra vida, como le dije, Dios tiene que regañar. Dios tiene que traer a nuestra atención cosas que no nos van a gustar a nosotros. Cosas que verdaderamente nos van a molestar. Pero una vez más, se lo digo, mi hermano, el Señor nunca trae para tumbar. Lo que Él trae es siempre para beneficiar y bendecir nuestra vida. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios va a penetrar. Esta palabra, te lo digo, mi hermano, que esta es una palabra que va a traer convicción hacia nuestras vidas. Esta es una palabra que verdaderamente nos va a hacer a nosotros pensar. Y a veces, mi hermano, cuando estamos escuchando o estamos leyendo la palabra de Dios, vamos a llegar a ciertas promesas o ciertos mandamientos que vamos a encontrar en la Biblia que nos va a molestar. Porque cada uno de nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos, todos nosotros hemos cometido pecado. Y todos nosotros todavía cometemos pecado. Solamente la perfección está cuando nosotros nos damos al Señor. Pero el Señor desea una vez más, no para tumbar, sino levantar. Cuando el Señor nos trae a nosotros entendimiento y nos trae a nosotros la enseñanza de las cosas de la palabra de Dios, es para poder cortar. Por eso dice, querido hermano, que es una espada de dos filos, porque lo que el Señor desea es cortar lo malo de nuestra vida. Él quiere sacar todas esas cosas que nos están haciendo a nosotros daño. Porque cuando nosotros aprendemos, podemos saber que hay muchas cosas que estamos haciendo incorrecto, que Dios desea quitar con el propósito de beneficiar y amarnos. Pero va a cortar. Y esto va a traer a lo más profundo del corazón, pero con un propósito, llevarnos a nosotros al arrepentimiento. Y vamos a estudiar un poco más después de qué es el arrepentimiento. Porque el Señor desea verdaderamente llevarnos. Recuérdate que el propósito de la palabra de Dios es llevarnos a la salvación, que es lo que Dios desea hacer con nosotros. Mis queridos hermanos, no se molesten cuando leen algo en la Biblia, cuando algo salga, mi hermano, que pueda, que duela, que toque a nuestro corazón. Si no, acéptalo. Porque recuérdate que, mi hermano, que el que está escribiendo esto tiene el deseo de lo mejor para ti, no lo peor, sino lo mejor, mis hermanos. Juan 17:17, el Señor, querido hermano, lo dice a nosotros, le pidió al Señor que nos santifique con su palabra. Y es la razón por la cual, porque la palabra de Dios es verdad. Queridos hermanos, vamos a leer y vamos a ver muchas cosas en la vida. Vamos a ver muchas cosas en las televisiones, muchas cosas en el cine, muchas cosas vamos a leer en novelas. Pero nada de esas cosas son verdad. Aún, mi hermano, muchas de las cosas que el ser humano, la filosofía, los argumentos de muchos de los seres humanos, aún eso, queridos hermanos, no son verdad. Pero en la palabra de Dios vamos a ver una honestidad, porque la honestidad viene de Dios. La palabra de Dios mismo lo dice, que Dios no es hombre y Él no mienta. Porque Dios, el deseo una vez más, el propósito de Dios es salvarnos. Pero muchas veces nosotros sabemos cómo nos sentimos nosotros cuando una persona nos mienta a nosotros. Cómo nos sentimos cuando una persona que nosotros estamos confiando en Él viene y nos tira una mentira. Nos sentimos mal y perdemos esa confianza en esa persona. Lo último que Dios desea es perder confianza y que nosotros perdemos confianza en Él. Dios desea que nosotros nos confiemos en Él.
Dios desea que nosotros vinamos a Él como la persona que verdaderamente nunca va a mentir, como la persona que nosotros verdaderamente podemos confiar con toda nuestra vida. Dios desea verdaderamente que nosotros entendamos que lo que Él nos está diciendo a nosotros es pura verdad. La palabra de Dios, mi hermano, aquí tú vas a encontrar historias, querido hermano, de personajes que han matado, que han violado, que han abusado. Aquí tú vas a leer, querido hermano, hasta historias de hombres y mujeres que adoraron ídolos, que adoraron al diablo. Vas a encontrar, querido hermano, de un ángel en el cielo que se rebeló contra Dios. Tú vas a encontrar las verdades y aún, querido hermano, Dios es verdad con nosotros con el propósito final que tiene para el mundo. Porque hay un propósito final. Todas estas cosas, querido hermano, se van a terminar y vamos a estudiar eso un poquito más después. Pero quiero que entiendan, mi hermano, que la palabra de Dios, lo que Dios nos está informando a nosotros, es para nuestro beneficio. Y podemos confiar que lo que Dios está diciendo es verdad. Hay más de 3,000 profecías en la palabra de Dios. Y todas, si tú vas a la historia, tú vas a ver que cada profecía se cumplió. Aún mismo en las profecías de Jesucristo, tú puedes leer todas las profecías que tú encuentras en la palabra de Dios, de cuándo Jesús iba a venir, qué Jesús iba a hacer. Y tú vas a saber que todas esas profecías fueron cumplidas. Ni uno falló. Y podemos ver en la historia que cada vez que el Señor habló de algo, dijo algo, podemos ver claramente que todo eso fue cumplido. Por eso podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar que lo que el Señor dice, Él va a cumplir. Es verdad. Le invito, mi hermano, estudien la palabra de Dios. Le invito, por favor, abren, ponlo en oración, mi hermano. Siéntasen a leer la palabra de Dios. Le invito, mi hermano, a empezar con los evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan, leen de la historia de Jesucristo. Y después le invito, después de eso, vayan al libro de Génesis. Y ustedes van a ver cosas increíbles. Y le invito, mi hermano, confía en el Señor. Le invito a estudiar. Le invito, querido hermano, a recibir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Lo que yo quiero fijarme, mi hermano, es esto. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice algo bien importante. Y esto viene de la palabra de Dios. Dios es amor. Aún, mi hermano, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, como le dije, vamos a ver y vamos a leer cosas en las cuales no entendemos. Vamos a leer cosas de personajes que son increíbles. Vamos a leer cosas, querido hermano, de Dios, de cómo su justicia y de guerras que pasaron y cómo el Señor levantó y cómo el Señor tiene un plan para destruir el pecado al final de todo esto. Pero todo esto está basado, querido hermano, en el amor de Dios. Como le dije, querido hermano, desde el principio, este libro fue escrito con el propósito de dejarnos saber a nosotros que Dios nos ama, que Dios tiene un plan magnífico para nosotros, que Él tiene un plan personal para ti, con un tremendo deseo de beneficiar y bendecir a tu vida. Y no simplemente a ti, sino a la vida de tus familiares, de tus seres queridos, de todo lo que te rodean alrededor. Solo invito, mis hermanos, que nosotros podemos estudiar, porque Dios es amor. Yo le doy mi propio testimonio, mi hermano, que en un tiempo en mi vida yo era un personaje que verdaderamente estaba perdido. Un personaje que necesitaba mucha ayuda. No sabía para dónde iba, no sabía cómo llegar allí, no sabía absolutamente nada. Verdaderamente yo viví una vida que no fue un beneficio, no fue una bendición hacia la familia, no fue una bendición ni a los seres queridos que yo tenía. Verdaderamente no me importaba mucho. Pero un día este Dios de amor vino hacia mi vida. Y me recuerdo cómo fue que pasó. Un día estaba sentado con mi mamá y mi hermana. Y mi hermana me estaba diciendo que ella había ordenado un libro que se llamaba The Book. Yo no sabía qué libro era, pero le pedí que me dejara que yo la leyera. Y yo empecé a leer, desde Génesis 1, empecé a leer. Yo no sabía lo que estaba leyendo, pero empecé a leer. Y más leía, más quería saber. Y más sabía, más quería saber. Y ahí Dios empezó un camino milagroso en mi vida.
Y es un camino, querido hermano, que yo sigo caminando hoy en día. Cada día aprendo más y más de Dios. Cada día mi vida es más beneficiada de Dios. Cada día veo el propósito que Dios tiene para mí. Y más que nada, cada día yo puedo ver el amor que Dios tenía para mí. Y que el amor de Dios que tiene para mí. Porque todo eso estaba basado que el Señor empezó a hablarme. Y me empezó a hablar sobre la palabra de Dios. Y más que yo lo estudiaba, más que yo lo aprendía, más que yo seguía en eso, mi hermano, más seguro me sentía yo en la salvación y en el amor de Dios. Le invito, mis hermanos, toman la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios, toman los versículos en la cual te leí en esta tarde y estudienlo, porque es un libro de gran beneficio. Déjame decirle, querido hermano, este es un libro que ha traído muchos milagros a la vida de muchos. Ese es el testimonio mío, pero hay muchos testimonios que yo he escuchado de personajes que se han puesto a estudiar la palabra de Dios, de personajes que han estado buscando una solución, que llorando, sufriendo, no sabiendo qué hacer con su vida. Y un día leen un versículo de la Biblia. Un día abren este libro, hermanos, y su vida cambia total. Es una bendición, un beneficio. Aquí, mis hermanos, a mí me encanta estudiar las profecías, a mí me encanta estudiar la vida de Jesús, a mí me encanta, hay muchos sujetos aquí en la Biblia, me encanta estudiar. Hay un estudio sobre el santuario en el cual Dios estableció, que es la iglesia. Un mensaje de los 3 ángeles que también vamos a estudiar más después. Hay muchos sujetos en los cuales nosotros vamos a hablar sobre la gracia de Dios, el amor de Dios, sobre el arrepentimiento, el perdón, el cambio de nuestra vida, del matrimonio, finanzas. Todas estas cosas se encuentran en la Biblia. Y te lo digo, querido hermano, por propio testimonio, que no hay un libro que más me ha beneficiado, no hay un libro que más me ha bendecido, sino que la palabra de Dios. Me recuerdo que yo en un tiempo era bien fanático de la mafia. Me ponía leer todos los libros que yo podía encontrar sobre la mafia. Pero encontré, querido hermano, que esos libros me dejaban vacío. Tenía mucha información, pero no hacían nada por mi vida. Esto es un libro, mi hermano, que yo lo leo, lo estudio, oro sobre las promesas que encuentro aquí y veo una diferencia increíble en mi vida. Una diferencia que verdaderamente me ha bendecido. Y yo siento, mi hermano, que es una bendición que mi familia lo ha sentido, mis compañeros de trabajo lo han sentido, todo lo que me conocen lo han sentido. Y todo se lo agradezco a que Dios no me dejó en su ignorancia, que Dios me enseñó amor, que Dios deseó de mi vida lo más profundo y me enseñó todo el camino que yo necesitaba aquí en este libro. Mi hermano, le invito, estudien la palabra de Dios. Vengan al tesoro que Dios tiene para ustedes, porque es un tesoro increíble. Léenlos para ustedes y después cuando van a ver el cambio que hace en su vida, benefician a otro y enséñanle a otro también, porque es una bendición tremenda. Para mí me encanta dar estudios bíblicos, a mí me encanta predicar, porque son unas palabras que verdaderamente que cuando uno se pone a estudiar, cuando uno se pone a enseñar, hasta beneficia más, porque eso, mi hermano, y uno puede ver el cambio que Dios hace en la vida de otros, verdaderamente uno es beneficiado y el amor de Dios se ve cuando tú ves a una persona que se da totalmente al Señor, que viene y se bautiza y consagra su vida al Señor. No hay nada mejor que eso, mi hermano. La palabra de Dios es ese libro que puede beneficiar y bendecir a tu vida. Le invito, mi hermano, que por favor estudien este libro, búscanlo, deséenlo. El Señor tiene mucho para decirte a ti, tiene muchos beneficios, muchas bendiciones que Él desea darte a ti. Mi hermano, le invito, busquen la Biblia, estudien, que Dios quiere hablar contigo hoy. Vamos a orar, mis hermanos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por no dejarnos a nosotros en ignorancia. Gracias, Señor, por dejarnos saber el mucho amor que tú tienes para nosotros. Hoy, mi Señor, me consagro a ti de nuevo. Y te pido, Señor, y consagro a todos que están escuchando mi voz, a todos aquellos que tienen el deseo de estudiar la palabra de Dios, bendícelo,
abre su mente, abre su corazón a escuchar las palabras bellas que vienen de tu boca, para que ellos puedan ser bendecidos, beneficiados, ellos y sus seres queridos. Señor, te doy las gracias por tu palabra, te doy las gracias por el beneficio, la bendición de poder compartirla. Te doy las gracias, Señor, y te pido una bendición grande sobre todos los que están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.